Llegamos a un icono clásico de la Segunda Guerra Mundial, un icono clásico del graffiti del siglo XX, que es el Kilroy Was Here. Me ocupo de ello porque, bueno, es obligado, ¿no? Si hablas de graffiti militar, pues tienes que llegar a esto. Vale, entonces, bueno, os voy a contar un poquito la genealogía de esta, la trazabilidad de este graffiti, porque es una historia muy curiosa, ¿no? Ha habido muchas leyendas, ha habido muchas versiones, pero yo os voy a decir la que me parece el trazado más correcto. Kilroy Was Here es una firma, bueno, se le llama firma, vale, se puede entender firma, vale, se puede entender como una firma colectiva, un juego social, vale, pero en origen tendríamos que procede de un grafiti operario realizado por un inspector de astilleros que allí por donde pasaba inspeccionando los buques para reafirmar que lo había inspeccionado y que le daba el visto bueno, ponía Kilroy Was Here. Este operario era James J. Kilroy, trabajaba en el astillero de Fore River en Quincy y curiosamente, claro, los barcos que estaba examinando servían para trasladar a las tropas desde Estados Unidos, una vez declarada la guerra, a África. Este operario ya trabajaba en el año 41 y las tropas cuando son embarcadas en el año 42 hacia África, pues ¿qué sucedía? Pues que veían esa firma por diferentes partes del barco y en diferentes barcos, claro. Y claro, es normal que en ese estado de confinamiento prestes atención y hasta varias veces la misma atención sobre el mismo objeto y se empieza a fabular y a contar historias, ¿no? Pues quién será ese Kilroy, igual hay un compañero que se llama Kilroy y de pronto hay bromas sobre eso. O sea, se va articulando lo que es un personaje de leyenda que incluso dará pie a la gestación de diferentes bromas y guiños, ¿no? Se convierte luego en un tormentone, diríamos, en teatro. Bueno, esto sería un meme dentro de lo que es el graffiti de los militares de los militares americanos en el norte de África y luego en su avance hacia Alemania. Ahora es muy curioso lo que sucede, pero claro, en este momento el ejército británico ya estaba combatiendo desde mucho antes. Y desde mucho antes estaba en un estado bastante de relajación, con lo cual las tropas británicas se habían dado también bastante a la actividad grafitera en lo que era sobre camiones, en sus cuarteles, etcétera. Y ellos tenían dentro de sus grafitis uno muy típico que era este monigote. O sea, este monigote era independiente a Killer Wars Here, ¿vale? Este monigote era un monigote sacado de la prensa, de una tira cómica de Chatterton, conocido como Chat, un dibujante, que dibujaba este personaje que era pues el típico ciudadano británico o inglés, ¿no? Que se asoma por la verja a la tapia de su casita. ¿Qué? No queda azúcar, ¿no? Porque él normalmente criticaba la política de racionamiento o se reía de la política de racionamiento, ¿no? No hay azúcar, no hay pan. Y esto lo cogían pues los ingleses y sobre todo también los pilotos ingleses para utilizar el punigote y poner sus mensajes de, por ejemplo, no hay bujías. ¿Qué? Porque siempre faltaban materiales, ¿no? Faltaban suministros. Entonces siempre jugaban con eso. ¿Qué? No hay ruedas, no hay tornillos, no hay bujías, no hay... Entonces, ese estaba por un lado. Entonces, cuando llegan los americanos confraternizan con los ingleses, los británicos, pues se da un caso se va a asociar esta imagen al supuesto Kilroy. Este personaje deja de ser un paisano inglés para ser Kilroy, ¿vale? Y Kilroy está aquí, asomándose, ¿no? Dejándose ver, mira, soy yo, estaba detrás, pero ahora me ves, estoy aquí, ¿vale? Entonces eso va a fortalecer más el juego, ¿vale? Aunque evidentemente ya vemos que puede aparecer independientemente sin necesidad de poner el dibujito. Pero a la vez está simbolizando ese hermanamiento entre los americanos y los británicos, de una forma espontánea, ¿no? A través de bromas. Entonces ya a partir del año 43 que se procede con la conquista de Túnez, sobre todo esto lo va a desarrollar un contingente de soldados que viene de Ohio, ¿vale? Estos chavales pues van a llevar estos grafitis, esta actividad grafitera a través del desembarco luego a Italia y luego a la entrada a Francia y desde ahí para Alemania, ¿no? Y se va a convertir en un grafiti que va a simbolizar esa conquista del territorio. Se va a convertir en un Killer War Here, se va a convertir en un ya estamos aquí, ya hemos llegado los americanos, ¿vale? Posteriormente, cuando acaba la guerra, ese Kilroy Was Here tiene tanto éxito que, por ejemplo, aquí vemos, este es un fotograma de una película
donde se le pone, se convierte a Kilroy en un personaje. Lo que pasa es que hay una desconexión porque la película se ubica en la Guerra del Pacífico, cuando a diferencia de lo que es el Nos Art, que es mucho más de la Guerra del Pacífico, el Kilroy es un graffiti del frente europeo. ¿Vale? Entonces, aquí hay una especie de anacronismo, ¿vale? Bien, pero esto es una película del año 47, o sea, vemos cómo hay un impacto en la cultura popular sobre este Kilroy, que va a ser bien visto por los oficiales, que va a ser bien visto por la cultura de masas, que va a ser bien visto porque va a reflejar el espíritu de libertades del ejército, de un ejército que se ha convertido en el defensor de la democracia. Entonces, ¿cómo vas a ser tan restrictivo, no? Entonces, también para ver eso también, la moral positiva de los chavales, ¿no? Que se vería también en los noticiarios, etcétera. Entonces llegó a la cultura popular los chavales. Bueno, estos hombres cuando fuesen licenciados lo llevarían y seguirían haciendo la pintada por algunos sitios de Estados Unidos. Los chavales de las siguientes generaciones lo copiarían como un símbolo de la ruptura generacional, como una broma colectiva, vinculada a la cultura del rock and roll, y que luego también, bueno, también incluso cada subcultura se puede apropiar de él y resignificarlo, ¿no? Como pasaría a lo mejor con el mundo hippie, etcétera, ¿no? Pero vemos incluso cómo tiene una gran longevidad, porque los pioneros, por ejemplo, de las firmas en Filadelfia, hablan de esta firma. Estaba ahí cuando ellos estaban firmando. Podían pensar que era otro tipo como ellos que estaba firmando. Incluso alguno firmó porque veía que alguien había firmado como Kilroy y dijo, bueno, voy a firmar, si está firmando este, interpretándolo como un chaval más de su edad. Ahora, como muchos empiezan a hablar, ¿no? Pues entonces, claro, y ven que hay diferentes estilos de escritura, dicen, no, esto es un grupo de gente que firma así, ¿no? Hasta que ya se descubra el origen, ¿no? Pero claro, los niños no conocen muchas veces los precedentes culturales. Pero vemos eso, como lo que es Comrade o Cool Crypto Kid, pues hablan de Kilroy Was Here, ¿vale? Y lo tienen como un referente que había en su paisaje, ¿vale? Pero vemos eso, como un meme se conserva y perdura. Tiene tal éxito, tiene tal fortuna, que va a perdurar y se va a reproducir, aunque se pierda el origen o la función original. Aquí vemos eso también, ¿no? El uso de guerra psicología. Yo os hablé que, por ejemplo, si tú lo que quieres es hacer un graffiti que lo que influya sea sobre el enemigo, lo escribirás en la lengua del enemigo. Este además es un graffiti muy interesante realizado por alemanes, porque lo que trata de hacer es desconcertar. Y luego este uso que hace es una escenografía mucho más de la crueldad, del dolor, de la incertidumbre, ¿no? Del terror. ¿Vale? Y sobre todo la caligrafía incisa, esto puede incentivar mucho más la desolación de un espacio que ha sufrido un episodio muy dramático, ¿no? ¿Vale? Muy interesante, siendo conscientes, poder, la autoridad, ¿no? De la eficacia del graffiti como elemento propagandístico informal e inmediato, incluso que no requiere demasiados medios y puede ser muy potente al ser recibido por un espectador, en 1941 se va a desarrollar lo que es el inicio de la campaña V Victoria, ¿no? Esta idea surge a partir de una emisión de la BBC para Bélgica, para la zona ocupada. La BBC, la radio británica, tenía emisiones para que se oyese por parte de la resistencia y bueno, las poblaciones que estaban ocupadas por los alemanes, ¿no? Entonces, Víctor Lavallee, no sé cómo se pronunciará exactamente, hace una emisión el 19 de enero de ese año, del año 41, donde pide a los ciudadanos que salgan a pintar Vs en sus ciudades en señal de resistencia, V de victoria. Utiliza además la inicial V, porque claro, cuanto más rápido escribas algo y te vayas, mejor, ¿no? Con esto ya tenemos lo imprescindible. Pero también porque la palabra victoria, tanto en holandés como en belga, empezaba la letra V, ¿vale? Esta similitud favorecía que la campaña tuviese mucho más éxito. Y también va a aparecer, una vez que dice esto va a aparecer, ¿no? Se van a pintar con el efecto psicológico sobre las tropas alemanas, ¿no? De ocupación. Pero además también va a ser realizada por franceses del norte de Francia, ¿no? Porque también la V, también ellos se identifican con ella, ¿vale? Entonces es curioso cómo se puede articular una campaña grafitera desde la autoridad, ahora dentro de un marco donde es ilegal porque es propaganda del enemigo, ¿vale? Pero es muy interesante cómo se plantea ya lo que es un uso del graffiti a gran escala y de una forma organizada, en cierta manera, coordinada, ¿vale? Promovida desde arriba hacia abajo. De tal manera tiene tanto éxito esto que se va a generar toda una mercadotecnia para obtener además beneficios económicos para los
para los fondos de guerra. Y claro, esto se va a completar no solamente con el uso de la pintada V, sino con todo un aparato simbólico, ¿no? La V en código Morse es tan, 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 ¿vale? Esto se va a asociar con la quinta sinfonía, V, sinfonía de Beethoven, tan, 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 es la letra V, o sea, la llamada del destino, que es el inicio de la quinta sinfonía de Beethoven, pues hace que se genere todo un articulado ahí simbólico a través del sonido, de la imagen, incluso del gesto. O sea, el signo V de victoria realizado con la mano se va a promover como parte de toda esta campaña de mentalización y unidad frente al enemigo, frente a los nazis. Ahora, en algunos otros países, la V de victoria se va a entender como un símbolo, como una cosa propia de los británicos, y van a intentar distinguirse también y tomar posiciones para reivindicar también su independencia, ¿no? Esto va a pasar en Francia con el uso de la Cruz de Lorena. Van a abandonar un poco la letra V, aunque bueno, también se puede compaginar, pero ellos van a reivindicar el uso de la Cruz de Lorena como símbolo de resistencia. Y por ejemplo, también en el caso polaco, pues tienes la Kotwika. La Kotwika, que es un símbolo que parte de la imagen de un ancla, pero que también integra la P de Polonia, ¿vale? Y que también se va a ser como un símbolo de resistencia frente al opresor. Ahora, claro, el que en muchos países la palabra victoria empiece por V también puede ser perjudicial para el éxito de una campaña. Y así lo entendió Goebbels cuando, ante el éxito de la campaña V, pero claro, como también mucha población no sabía de qué iba el tema, aprovechó para hacer una contracampaña. O sea, se apropió de la campaña V. O sea, y un día aparece la Torre Eiffel con la V de victoria y el lema Alemania vence en todos los frentes. Vale, esta jugada, que algunos pueden tener como una jugada maestra de este padre de todos los Steve Bannon que existen hoy en día, vale, pues fue efectiva temporalmente, evidentemente. Después ya se desistió, ¿no? Porque ya se sabía de dónde venía eso de victoria. No eran los franceses o los holandeses o los belgas que festejaban la victoria de los alemanes en todos los frentes los que hacían esas pintadas en sus ciudades, sino que era la resistencia. ¿Vale? Pero bueno, lo intentó así. Cuanto más sonoro la mentira, cuanto más grande, esto es muy de las técnicas propagandísticas nazis, se lo tienen que tragar, ¿vale? Pero no. Tenemos que ver que en el desarrollo, a veces más, es como llamo festival del graffiti, como llamo, ¿no? Festival del graffiti o ese desarrollo más exagerado o brillante del graffiti en el ámbito, por ejemplo, de la guerra, parte de una idea de excepcionalidad. Es un privilegio en un momento dado que en un contexto de paz no se toleraría. ¿Vale? Rompería con las normas de disciplina y todo ese imaginario aséptico y pulcro del ámbito marcial. ¿Vale? Porque la pulcritud y la higiene son distintivos, ¿no? De un ejército eficiente y obediente. Bien, y esto lo ejemplificamos, por ejemplo, en estos dos imágenes que son de la órbita soviética, ¿no? Si ya hemos visto que el gran festival grafitero de la Segunda Guerra Mundial es sobre todo el que realizan los soviéticos al tomar Berlín y que va a generar todo ese tipo de postales donde se elogia al soldado del Ejército Rojo, ¿eh? Que grafitea y conmemora la victoria, a través de la propaganda oficial. Luego no es así que se puede hacer siempre, porque bueno, aquí vemos un grafiti realizado en una de las estrellas de una de las cúpulas del Kremlin, donde un soldado dejó memoria de su estancia de guardia allí. Pasado el tiempo, alguien que revisó eso lo detectó, le localizaron y se fue para el Gulag. O sea, no forma parte digamos, de las normas o de las pautas oficiales formalizadas del soldado. Pero sí, a lo mejor en un contexto bélico, eso se relaja. Y sobre todo, si esto lo haces en el palacio del enemigo, pues a lo mejor te dan hasta una medalla. ¿Vale? Entonces vemos eso, ¿no? A veces, para que esto suceda a gran escala en un ámbito bélico, es porque existe un visto bueno de la oficialidad, porque eleva la moral, porque fortalece la unión, porque confirma el avance, porque celebra la victoria, porque se admite la ampliación del desarrollo espontáneo de la cultura militar, etcétera, ¿no? Y en el caso contrario, no se tolera que se grafitee, el soldado no puede ser un grafitero, porque tiene que someterse a la represión oficial, al sistema, se considera una indisciplina, rompería la uniformidad, delataría una iniciativa excesiva que no es la propiedad de un soldado, que tiene que someterse, tiene por eso que despersonalizarse, tiene que romper su concepción como individuo para simplemente limitarse a alguien que recibe órdenes y no las cuestiona. Bien, y luego,
ese aspecto de la higiene o de la pulcritud que os he comentado, que se asocia muchas veces con lo marcial, pero no generalmente con lo épico. El épico, el héroe, se asocia más bien con el uniforme roto, el rostro manchado, etcétera, ¿no? Hay otra estética. El héroe tiene otra estética. Bien, antes de acabar, y para reflejar este cambio de paradigma, como durante la guerra, uy, qué bien es, incluso en los noticiarios, en los documentales, sacamos el graffiti que hacen nuestros muchachos, porque mira, mira cómo son, mira cómo son, pues justamente ya tenemos que luego lo colgaré en la página, este cortometraje realizado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en el año 56, Killjoy was here, digamos, el aguafiestas estuvo aquí, podría ser la traducción, donde se deja muy claro que grafitear es vandalismo y que vandalismo y grafitear no es cosa de un soldado de los Estados Unidos, porque da muy mala imagen, sobre todo en las bases militares del extranjero. ¿Vale? Hay que portarse bien. Lo curioso es que no se queda solamente en eso, sino que adscribe ese tipo de conductas a un chicano frente al hombre blanco, WASP, ¿no? Blanco, protestante, anglosajón, está siguiendo la caricatura del Pachuco, y entonces le caracterizan de todo lo habido y por haber que puede ser reprobable para la cultura anglosajona de Estados Unidos, ¿no? Y es que es un charlatán, un parlanchín, un mujeriego, un fanfarrón, ataca a la autoridad, no paga las multas, es un moroso y vandaliza las habitaciones de los hoteles que está y pone su graffiti. Entonces, haciendo un juego de palabras, con Kilroy was here, el Killjoy was here deja claro que no hay que grafitear. Hay un momento para cada cosa y ya esto no es nuestro terreno. Bien, entonces, para cerrar, pues vemos que es una constante en el graffiti militar a lo largo de la historia, que es también, digamos, permeable a la cultura civil, porque de ella procede, las personas que lo forman proceden sobre todo mucho más cuando hay un momento de movilización y alistamiento, que no son militares de carrera, beben y sobre todo todos imaginarios mucho más de la sociedad civil que todo ese imaginario que puede existir dentro de lo que es un mundo castrense. Entonces, van a partir de ahí y sobre todo vamos a ver que el soldado grafiteará tanto si va bien como si va mal. ¿eh? Lo que sucede es que en un ámbito de hostilidad, de conflicto, siempre va a ser un detonante muy potente para que se grafitee. Y esto lo vemos también en el mundo civil, en lo que es un gueto o un área urbana muy degradada o una hostilidad, porque si pensamos también en el escritor de graffiti en un mundo de bandas juveniles, pues verdaderamente ahí hicieron una maniobra muy interesante de a través del valor de colocar sus grafitis, del desarrollo artístico, pues consiguieron encontrar un sitio como los grafiteros o los soldados con habilidades artísticas consiguieron un hueco haciendo esos grafitis para los compañeros. Vemos ahí ciertas maniobras semejantes, ¿no?